Bueno, vamos a comenzar, familia, con el capítulo 6 del libro de Romanos. Y créanme que su servidor, al estar desglosando todo este capítulo, tuvo que estar tomando mucho café. Porque a veces llegaba al punto donde decía, Rab Shaul, ¿qué estás tratando de decir? Iba con un comentarista, iba con otro, empezaba a buscar la raíz de la palabra. Y algo con lo que quiero que empecemos con el capítulo 6 del libro de Romanos es básicamente unos puntos de observación. Tenemos que ver, una vez más, esto ya lo habíamos visto previamente, pero quiero tocar una vez más. Aquí Rab Shaul está haciendo un argumento continuo. Tenemos que acordarnos, familia, que las cartas de Rab Shaul no eran para que fueran escritas con capítulos y versículos. Estas son cartas muy personales. Yo creo que dudo mucho que la gente hoy en día, cuando le escribe una carta a un ser querido o un email a alguien, le ponga capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Lo dudo. Igual en ese tiempo se escribían las cartas y no había divisiones. Las divisiones después se pusieron para la facilidad de la búsqueda de los versículos y de las secciones. Pero sí, antes no había estas divisiones y en la Torah original no existen. Entonces, en este punto, hermanos, Rab Shaul sigue con este argumento continuo y básicamente es: los que creen en Yeshua tienen obligaciones de comportamiento, tienen un llamado, tienen un código en el cual deben conducirse, y obviamente este es Torah a través de Yeshua. Entonces, tienen estas obligaciones de comportamiento ante la humanidad. ¿Por qué, hermano, por qué les llamamos obligación de comportamiento? Porque en el tiempo en donde Rab Shaul está dando este mensaje, hermanos, había una gran diferencia conforme a conducta entre los pueblos. El pueblo de Israel era muy diferente a los demás pueblos, específicamente Roma. Israel era diferente en su calendario, en su dieta, en su manera aún de hacer negocio. Todo el aspecto del pueblo de Israel era muy diferente en cómo se conducía. Incluso cómo Israel interactuaba con sus siervos y con sus siervas, con sus esclavos y con sus esclavas, era completamente diferente en cómo los romanos lo hacían. Incluso de acuerdo a la Torah, si una persona, al llamarle la atención a su esclavo y lo golpeaba y lo lastimaba, por ende lo tenía que dejar libre. Cuando en Roma, un romano podía matar a su siervo o a su esclavo y nadie le podía decir nada, porque era un esclavo, porque era considerado ni un humano. Y en el judaísmo no, en el judaísmo, si le sacaba el ojo o por un mal golpe o por algo le deslocaba su hueso, por eso lo tenía que dejar libre. Entonces, las obligaciones de conducta eran muy diferentes entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de la Torah y las demás naciones. Entonces, cuando entran los Goim, cuando entran las naciones al pacto a través de Yeshua y empiezan a guardar Torah, Rab Shaul hace una diferencia. Ustedes ahora tienen obligaciones de comportamiento ante la humanidad, obediencia a la fe, y ya hablábamos de esto. Si la fe es solo creer, entonces ¿cómo podemos ser obedientes a ella? Y aquí hemos llegado a comprender, cuando se habla de la obediencia a la fe, estamos hablando de la obediencia a la Torah, obediencia a los mandamientos. Si alguien pudiera ir a Romanos 1:5, también buscar Romanos 6:16 y Romanos 15:18. Una vez más, para nuestros amigos que nos están escuchando en línea, Romanos 1:5, Romanos 6:16 y Romanos 15:18. Esto está ligado con el mandato del concilio de Jerusalén, que se le dio a las naciones. Si alguien pudiera leer Romanos 1:5 con voz audible, por favor. Amén. Ajá, adelante. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Muchas veces, hermano, no nos preguntamos este tipo de frases. ¿Qué es obediencia a la fe? Si fe es solo creer, si fe es solo decir, yo creo en eso, entonces ¿por qué está pidiendo obediencia a la fe? ¿Por qué? Porque en sí la palabra fe, que ya hemos estudiado que en hebreo es emuná,
es una lingüística muy antigua rabínica, porque fe es lo que habló Adonai, es la fe que seguimos, es la vida en la cual caminamos. Entonces cuando la Escritura en el Nuevo Testamento habla de obediencia a la fe, está hablando a la Torah. Y cuando habla de apostolado es un llamado. Entonces aquí ya está diciendo, por ende, el Señor nos ha hecho un llamado a la obediencia a la fe. ¿Qué dice Romanos 6:16? Adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La obediencia, está hablando a través de la obediencia. Si todo, hermano, se basa en fe, como se nos ha enseñado en otros lugares, entonces ¿por qué Rav Shaul se enfatiza tanto en la obediencia? ¿La obediencia a qué? 15:18 del libro de Romanos. Sí. Amén. Amén. Adelante. Porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ahí está hablando muy claramente Rav Shaul, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros ya leímos, hermano, ya hemos hablado mucho sobre este capítulo 15 del libro de Hechos, del 19 al 21, cuando tengan oportunidad de quererlo volver a leer en su casa. Y no lo quiero volver a leer porque hay mucho que desglosar esta tarde, pero ya hemos hablado que en el libro de Hechos, capítulo 15, del 19 al 21, básicamente llega Rav Shaul, se presenta con su plataforma de compartirle el mensaje del pacto a las naciones y dicen, bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo vamos a hacer este arreglo? Bueno, entonces que entren, que se les pida que se abstengan de ahogado, que coman kosher, que no practiquen fornicación, que no practiquen idolatría, que se purifiquen en cierta manera, y cada vez que vayan a la sinagoga en Shabbat van a escuchar a Moshe, y eso lo van a ir aprendiendo poco a poco en cada Shabbat, porque a Moshe tienen que se les predique en la sinagoga. Entonces esto quiere decir que las naciones que venían tenían un tipo de filtro que era dejar su idolatría, dejar su inmoralidad sexual, dejar todo esto que era tan pesado, para que pudieran en cierta manera poder ser aceptados por el resto de la comunidad, y después en la sinagoga se les enseñaba un poquito más con detalle el resto de las cosas que tenían que aprender como pueblo del Señor. Punto número 2, con la justificación viene la santificación. Ya hablábamos, ¿qué es la justificación? Justificación, hermanos, no se refiere a salvación. Justificación se refiere a estar bien delante de Dios, estar bien con Dios. Por eso dice en Hebrí Hadashah, dice justificados, pues por la fe tenemos shalom para con Dios. No dice que tenemos salvación. Desafortunadamente se ha aplicado el término de justificación como salvación y no lo es así. Entonces, cuando nosotros estamos justificados ante el Señor, cuando estamos bien delante de Él, viene la santificación. Nos apartamos del mundo, nos apartamos de nuestra manera de vivir, somos apartados. Y la santificación viene de la obediencia a los mandamientos de Hashem. Y hay un entendimiento muy diferente, hermano, en cuestión a esto, porque, y esto es lo que nos hace ir al próximo punto número 3 de observación. La tarea de Rav Shaul no fue nada fácil. Yo estoy asombrado de este rabino, el haber tomado esta tarea tan difícil, hermanos. Yo creo que si Rav Shaul hubiera podido ver qué es lo que se iba a confrontar, le hubiera dicho a Yeshua en ese momento, ¿sabes qué? Mejor busca otro porque yo la verdad no quiero. Hermanos, si Rav Shaul hubiera ido con los judíos solamente, literalmente nomás les hubiera dicho, crean en Yeshua y sigan viviendo como viven, guardando Torah. Pero con los Ger Sadik era un poquito diferente, era muy diferente. Era crean en Yeshua y abandonen su vida. Ya no vayan a los templos idólatras. Ya no pueden comer lo que comían. Ya no pueden cometer fornicación. Ya no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque están siendo llamados a ser pueblo de Dios. Están llamados a ser diferentes. Están llamados a ser injertados a Israel y no pueden llevar consigo su antigua manera de vivir. Tienen que ser diferentes.
Y esto, hermano, no es nada fácil. Porque una vez nuestra hermana yo nos compartía que sí es cierto, es más fácil, ¿cómo lo aplicaba? Es muy difícil desaprender algo. Es muy difícil. Ya cuando el ser humano ha aprendido algo y es parte de su vida, para sacarlo, hermano, toma tiempo, toma rutina, toma realmente voluntad propia. Pero aparte de eso, ya hablando en lo espiritual, se necesita la ayuda de Ruach Kodesh para dejar nuestra manera antigua de vivir. Y la única manera en que lo podemos hacer es a través del poder de su palabra. Entonces la tarea de Rab Shaul no era nada fácil. Era enseñarle a las naciones, a los Goyim, que ahora tenían cercanía a Dios, al Dios verdadero, por medio de su Hijo Yeshua, y establecerse como el pueblo. Y a través de eso, hermano, básicamente era estableciéndose como pueblo a través de su instrucción, a través de un cambio, a través de el ajuste que ellos tenían que hacer en su vida. Esto, hermanos, no era nada fácil. Incluso el pueblo de Israel muchas veces cuando se apartaba de Adonai y volvían y hacían Shuvah y volvían al Señor, tenían que dejar ciertas cosas. Y eso que ya lo tenían a ellos como algo establecido en sus vidas. Y aún así, hermanos, no es nada fácil. Pero no es imposible. Como decía, hubiera sido fácil. ¿Por qué? Para los judíos, porque nomás les tenían que decir, crean en Yeshua y sigan la vida que viven en Torah. Pero la dificultad estaba en las naciones, creer en Yeshua y abandonar su manera de vivir. Morir a ese viejo hombre, dejar eso atrás. Hermano, eso no es fácil. A veces, ahí es donde entendemos lo que es realmente guerra espiritual. El tú entender algo y comprender lo que es bueno y malo, pero tu corazón te dice, pero es que tú no quieres hacer eso. A ti te gusta hacer esto. Y ahí es donde empieza la lucha entre el Ruach HaKodesh y nuestra propia inclinación de doblar nuestra inclinación mala y hacerles el bien. Eso, hermanos, eso es guerra espiritual. Eso es la verdadera guerra espiritual que vive cada creyente. Y un mensaje muy claro, hermanos, que estaba tratando de dar Rab Shaul es Adonai Echad. Aquellos que tratamos de hacer las oraciones 3 veces al día o por lo menos en las oraciones matutinas, la mayoría de nosotros oramos el Shema. Y cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai es uno. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios para los judíos, un Dios para los Gersadik, un Dios, un Redentor, una Torah, un pueblo, Echad. No hay nada fuera de Él, no hay más, es uno, es un camino al Padre, es un Dios verdadero, es una Torah y es una manera de vivir. No hay otro camino al Padre, no hay otra manera de agradecerle a Él ni de servirle más que a través de sus mandamientos y vivir una vida santa. Y este es el mensaje, hermano, continuo de Rab Shaul a través del libro de Romanos. Ahora vamos a entrar ya en texto. Capítulo número 6 del libro de Romanos. Dice, muertos al pecado, pero a mí me gusta usar más el vocablo hebreo. Y hay 2 palabras, hermanos, que se usan más común para pecado. La primera es ra'á, que quiere decir maldad o malo. Y la otra es al-het. En la Torah, ra'á se usa 600 veces cuando dice que es algo malo o algo de maldad. Y cuando habla de una ofensa o algo contrario a la naturaleza de Hashem, se usa al-het. Ahora quiero aclarar algo. El Goyim practica ra'á. Él practica la maldad porque no conoce la naturaleza de Hashem. Usted y yo practicamos, o a veces, espero que no practiquemos, ¿verdad? Pero a veces cometemos o caemos en al-het, en una ofensa, en una falta. Incluso la palabra al-het viene de la raíz no haberle dado al blanco con el arco. Entonces, una gran diferencia, hermanos, es que cuando nosotros conocemos a Hashem y como conocemos su naturaleza a través de su Torah,
usted no está en cierta manera practicando Ra'á. Si verdaderamente es hijo, está fallando, está en cierta manera haciendo una ofensa porque usted ya conoce. El que no conoce a Hashem está actuando en maldad y en pecado. El que ya le conoce es una ofensa. No le dio al blanco. No cumplió con lo que él ya sabía que tenía que hacer. Por eso el pueblo de Hashem, el que conoce su voluntad, comete al-het, faltas, fallas, y tiene la habilidad de hacer teshuvah, de volverse al Señor. El que no conoce al Señor comete ra'á, maldad. Y aquí Rav Shaul está hablando, usa el término más pegado a ra'á, hablando de maldad, hablando de que aquí le está hablando a los Ger Sadik, ustedes están muertos a ra'á. Ya no más van a practicar el pecado. Ustedes son diferentes. Han creído en Yeshua, han venido al Dios verdadero y ustedes ahora tienen un nivel diferente a las demás naciones. Tienen un llamado diferente. Empieza Rav Shaul con el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿vamos a seguir en Ra'á porque la gracia abunda? Dice Rav Shaul, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto a Ra'á, los que hemos dejado la antigua manera de vivir, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, cuando ya venimos a Yeshua, tenemos el concepto de lo que es el pecado. ¿Y qué nos dice la Escritura que es pecado? La infracción de la Torah. ¿Qué nos dice Juan 3:4? Porque el pecado es la ¿qué? La violación y la infracción de la Torah. Entonces usted y yo como Ger Sadik ya entendemos lo que Hashem requiere de nosotros. Entendemos la naturaleza de Hashem. Y el pecado es la violación de los mandamientos. Ya que conocemos la voluntad perfecta de Hashem, nos es ofensivo vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque ya tenemos conciencia. Hermanos, el Goim, las naciones no tienen conciencia. Yo le digo porque se nota en su manera de hablar cuando nosotros interactuamos con la gente de afuera. A veces hablan de cosas completamente fuera de orden, como si fuera lo más normal. Sí, es que me golpeó. Sí, es que me dijo. No, y es que le agarré y le robé y le dije. Y la gente lo habla como era la tienda. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la naturaleza. Pero usted y yo, hermanos, como hemos muerto a Ra'á, como hemos dejado esa vida antigua, hemos muerto porque estamos en Yeshua y por ende deberíamos de conocer su voluntad. Cuando nosotros pecamos hay algo que se llama Ruach HaKodesh. Hay alguien que no nos deja en paz. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos abierto la puerta de nuestra vida, porque nosotros hemos sentado en pacto, porque le hemos dado ese derecho de que venga y nos diga, estás mal. Vuelve, haz teshuvah. Vuelve tu corazón al Señor. Y por eso, hermanos, nos es ofensivo. Por eso está esa lucha continua dentro de nosotros. Por eso les digo, esa es la guerra espiritual. Que nuestra mente nos dice una cosa y nuestro corazón nos está diciendo otra. Por eso Rav Shaul decía, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué constantemente hay esta lucha en mí? ¿Por qué, hermanos? Porque va a seguir. Sí, hemos muerto al pecado. Hemos decidido dejar aquello atrás. Pero seguimos en una naturaleza que desafortunadamente no se va a disolver hasta que venga la era mesiánica. Y si alguien me pudiera ayudar en cuestión con las luces, porque está muy oscuro. Creo que falta la del medio, el cuadro del medio. Vamos a seguir. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Yeshua, el Mesías, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el Tevilá. Ahora, la Reina Valera puede traducir esto como bautismo, pero el término hebreo, hermanos, que yo creo que usó Rav Shaul fue Tevilá. Y ya hemos hablado de esto. Tevilá en hebreo quiere decir sumergirse en un cuerpo de agua o en una pila, le podemos llamar. Dice Rav Shaul, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el Tevilá, a fin de que como el Mesías resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra Tevilá en hebreo quiere decir inmersión, sumergirse en agua completamente, y se lleva a cabo en un mikvé. Un mikvé es una pila de agua, es un cuerpo de agua. Un mikvé puede ser el océano, puede ser la tina de su casa. Hay lugares, desafortunadamente aquí en Tijuana no tenemos uno, esperemos que un día Hashem nos conceda tener un mikvé. Es un lugar donde hombres y mujeres pueden ir y en la privacidad se sumergen en aguas vivas. ¿Por qué? Porque se adquiere de la lluvia 50% de recursos naturales y el otro de agua estancada, o no estancada, pero se puede llamar como de pipa. Y la persona ahí se sumerge. ¿Y por qué es esta inmersión? Bueno, hay muchas razones por qué hacer mikvé. Una de ellas es cuando una persona se convierte a Dios verdadero, la gente tiende a hacer un ritual donde se sumergen antes de que nazca un hijo, antes de casarse, antes de graduarse. Ahorita ya hay una norma dentro del movimiento judío que cuando la persona termina su ciclo de quimioterapia, van a los mikvé y se purifican, porque para ellos es como un término de ciclo, y le piden a Hashem que todo lo que ellos hayan tomado durante ese tiempo, todo medicamento, Hashem lo use para bien de su cuerpo. Entonces, en sí, hermanos, el concepto de inmersión no es nomás una vez, se puede practicar muchas veces. Esto ya lo habíamos hablado cuando estudiamos el concepto de Tevilá. En sí, el sumergir nuestro cuerpo completamente en agua habla en el concepto judaico, el concepto de volver a nacer, purificación y renovación. Literalmente es morir y renacer. ¿Por qué no volver a nacer? Bueno, porque nacemos una vez del vientre de nuestra madre. Pero cuando hacemos Tevilá, cuando nos sumergimos, renacemos. Y en Marcos 1:4 se habla de un Tevilá para el arrepentimiento. Si alguien pudiera ir ahí, Marcos 1:4. Y si alguien pudiera buscar también Efesios 4:5. Una vez más, para los que nos escuchan en línea, Marcos 1:4 y Efesios 4:5. Cuando alguien lo tenga y lo puede leer con voz audible, adelante. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense, hermanos, aquí Yohanan, el primo de Yeshua, estaba haciendo el Tevilá de arrepentimiento. Él básicamente estaba preparando a la gente para la venida de Yeshua. Entonces, en ese tiempo hubo una inmersión, una Tevilá para el arrepentimiento, para preparar el corazón del pueblo. Los fariseos decían, ¿tú eres Elías? Le hacían preguntas, querían agarrarlo, como dice uno, mal estacionado. Pero Yohanan estaba lleno de Ruach HaKodesh. A mí me impacta cuando ve al Mesías y dice, he aquí el Cordero del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y viene Yeshua y dice, tengo que ser sumergido. Y Yohanan le dice, ¿tú por mí? Sí, tenemos que hacer esto. Y aquí es donde Yeshua empieza su preparación para su ministerio. Después Efesios 4:5 que dice, adelante. Un Señor, una fe y una Tevilá, bautismo. ¿Por qué dice esto en Efesios, hermanos? Como lo que les quiero transmitir, como Tevilá es un acto que se puede hacer en cualquier punto de la vida, hay un Tevilá cuando uno llega al entendimiento de que Yeshua es el Mesías, de que Adonai es el Dios verdadero. Es por esto que aquí se está hablando de un Tevilá para cuando uno llega al entendimiento de Yeshua. Pero después puede haber más. Incluso, como les dije, a la gente hace Tevilá antes de casarse, en algún cambio, antes de empezar negocios, después de terminar. Realmente el Tevilá es algo muy personal, donde uno marca pautas en su vida.
para purificación espiritual. Vamos a seguir. Encontré estos puntos que hablan de Tevilá, que en sí Tevilá, hermanos, conlleva lo que es muerte y resurrección en el Mesías. Y cuando nosotros hacemos Tevilá, estamos en un comportamiento adecuado ante el mundo. ¿Por qué? Porque estamos guardando Torah. Le estamos diciendo al mundo, yo soy diferente, porque yo en mi vida decido purificarme. Ahora, hermanos, quiero aclarar esto. El agua de un mikvé es el cuerpo de agua o la pila, no tiene ningún poder sobrenatural. El tevilá, el sumergirnos, realmente es para nuestro propio beneficio. Es algo tangible que nosotros como judíos mesiánicos hacemos para nuestro propio beneficio, para marcar etapas en nuestra vida. Tenemos un deber. Cuando hacemos tevilá estamos dando a entender que tenemos un deber con las cosas de arriba. Si alguien pudiera leer Colosenses 3 del 1 al 3. ¿Por qué con las cosas de arriba, hermanos? Porque estamos tipificando la purificación espiritual como la purificación física. Colosenses 3 del 1 al 3. Adelante. Sí, pues, haber quitado por Yeshua, buscar las cosas de arriba, donde está Yeshua sentada a la diestra de Adonai. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Yeshua en Adonai. Cuando aquí Rab Shaul, hermanos, o cuando en los escritos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento dice que nosotros morimos junto con Yeshua, es cuando hacemos la inmersión para dar testimonio que ahora vamos a estar de acuerdo a sus mandamientos. Incluso Tevilá es uno de los pasos que se usa para la conversión al pacto. Uno de los pasos es creer que Adonai es el verdadero Dios, y ahora en el mesianismo que Yeshua es el único Mesías. 2, hacer la inmersión, y en este caso, antes cuando en el movimiento ortodoxo, cuando la gente entraba era la circuncisión. Rab Shaul aquí está, después aclara que cuando entran las naciones, lo que es válido la circuncisión del corazón, porque ellos tuvieron inocencia, sus padres no supieron de este pacto. Después nosotros sí entendemos este mandato y lo empezamos a aplicar, pero cuando entramos no es algo en que nosotros hacemos conciencia, no fue nuestra culpa. Pero sí, hermanos, el mikvé habla de muerte, dejar la vida atrás, empezar una vida nueva. Créanme, hermanos, que el practicar esto conlleva a niveles espirituales en lo sobrenatural. Y yo le puedo decir porque yo lo practico. Cuando yo he podido llegar a etapas en mi vida espiritualmente y digo, hoy quiero hacer mikvé, y voy a un lugar específico donde se me puede llenar este cuerpo de agua, y hago la bendición, y estoy meditando en lo que estoy haciendo, hermanos, y su cuerpo completamente se sumerge en el agua. Cuando usted sale, créame que es un impacto en el ambiente espiritual, porque usted está tipificando el renacer. Y hay poder, hermanos, cuando usted y yo en el ambiente espiritual estamos diciendo al mundo, yo estoy renaciendo para mi Dios. Yo estoy dejando mi naturaleza antigua. Yo estoy marcando una etapa en mi camino espiritual y estoy naciendo para el Mesías. También anunciamos que nos levantamos para una vida nueva en buenas obras y nos conducimos en moralidad al creer en Yeshua y somos llamados a morir al pecado y vivir correctamente cada día y compartir la luz de su santidad a través de nuestro testimonio. Esto es lo que conlleva hacer tevilá, hacer inmersión. Yo les invito, hermanos, a que ustedes lo hagan. No hay un tiempo definido. Lo que sí sabemos es que mucha gente lo practica durante 3 etapas, como ya lo había compartido. Cuando alguna etapa en su vida comienza o termina, antes de las fiestas es bueno hacer tevilá porque estamos entrando. Hay gente que lo hace antes de entrar a Shabbat.
Hay gente que antes de encender las velas, antes de hacer, va y se sumerge en agua, y es algo bonito. Realmente no hay un cuándo ni dónde. Eso ya es muy personal. Lo que sí sabemos es que sí debe de haber un tevilá cuando nosotros llegamos a hacer pacto con Yeshua y entramos a las cosas de Torah. Y si no lo ha hecho, lo puede hacer. Usualmente cuando se conduce tevilá en las congregaciones mesiánicas es durante el tiempo de la fiesta del día de expiación, porque es una etapa nueva en donde mucha gente comienza. Entonces, hermanos, tevilá habla de muerte y de vida. ¿Ven? Vamos a seguir, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí Rab Shaul continúa con el mismo mensaje. Morimos al pecado, nacemos para el Señor. Morimos al pecado y resucitamos para una vida de santidad. Aquí, hermanos, está hablando del Yetzer Hara contra Yetzer Tov. Ahora, vocabulario nuevo. Yetzer, en hebreo, Y-E-T-Z-E-R, Yetzer, quiere decir inclinación. Inclinación. Y Yetzer viene de la palabra rama, como de cuando un árbol se estira. Y tiene esa rama que tiende a doblarse o a caer. Y se enseña, hermanos, que todo ser humano tenemos dos inclinaciones, nuestra inclinación buena y nuestra inclinación mala. Y esta es la guerra interna, nuestro Yetzer Tov y nuestro Yetzer Hara. Hara quiere decir malo o oscuro, y Tov quiere decir bueno. En Yeshua tenemos manera de morir al pecado. ¿Cómo? Creyendo en el Mesías y guardando sus mandamientos. A través de esto, hermanos, nosotros fortalecemos nuestro Yetzer Tov. Y me atrevo a decir, hermanos, que el Yetzer Tov está completamente conectado con el Ruach HaKodesh. Ellos dos se entienden bien y bonito. Se pueden conectar de una manera tan poderosa que nos da la fortaleza para poder vivir adecuadamente. Y yo he llegado a la conclusión, hermanos, en mi vida personal, en mi vida espiritual, que desde que yo empecé a guardar Torah y a caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor, para mí se me fue más fácil inclinar mi Yetzer Tov, inclinarme hacia mi buena inclinación. Y que cuando se presentaban situaciones delante de mí, en las cuales yo tenía que decidir cómo conducirme, yo tenía la fortaleza para decir, no me voy a inclinar hacia mi mala inclinación. Decido y soy fortalecido para inclinarme hacia el bien. ¿Por qué, hermanos? Porque la Torah nos ayuda a no solo vivir la santidad en un nivel espiritual, sino nos hace vivir en un nivel carnal, en un nivel tangible. Porque acordémonos que nosotros somos 100% espirituales, pero también somos 100% físicos. Y por ende, hermanos, tenemos que llevar una vida en donde la santidad no solo se vive en lo espiritual, pero también en nuestro calendario, en nuestra dieta, en nuestra manera de ser el uno con el otro. Es por eso que la santidad de la Torah, de la instrucción del Señor, abarca cada aspecto de nuestra vida. En Yeshua tenemos la manera de morir al pecado. ¿Cómo? Guardando los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos nos justifican delante de Él y esa justificación nos lleva a la santidad ante Él. Y hermanos, es genuinamente la guerra espiritual. La guerra con el Yetzer Hara y con el Yetzer Tov. Si guardamos Torah, Hashem se encarga de lo demás. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Una y otra vez, mientras que nosotros vamos por el camino de las parashas en la Torah, nos damos cuenta de algo. Adonai le decía a su pueblo, guarda mis mandamientos, anda en mis estatutos, y yo te entregaré tus enemigos en tus manos. Tú apégate a lo que yo te he pedido
Y no te preocupes, siempre va a haber grano en tu casa. Tus hijos estarán bien donde quiera que vayan. Yo abriré las puertas que tenga que abrir y no te preocupes por lo de afuera. Tú enfócate en una cosa, en guardar mis mandamientos, en observarlos, en ponerlos por obra. Y lo que está a tu alrededor, aquella guerra de afuera, yo me voy a encargar de ella. No te preocupes, yo soy tu guerrero. Tú obedéceme. Tú haz tu guerra espiritual interna y yo me encargo de lo demás. Y he llegado a entender, hermanos, que muchas veces nosotros queremos salir y hacer guerra con medio mundo en el ambiente espiritual, cuando Hashem solo nos pide una cosa: obedéceme, guarda mis mandamientos, sigue mis caminos, pon oído a mis decretos y yo me voy a encargar de lo demás. Y a veces es tan difícil para nosotros, familia, porque nosotros queremos ir y hacer guerra, cuando la guerra no es nuestra, es de Hashem. Lo único que tenemos que hacer nosotros, mire, es ponernos en el lugar al cual el Señor nos ha llamado, que es ser luz y sal para las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Guardando sus mandamientos, creyendo en su Hijo Yeshua y andando en sus mandamientos. Y todo, hermanos, créame que mire, se va a ir acomodando. No va a ser fácil, no va a ser fácil, no le estoy diciendo que esté fácil, no le estoy diciendo que va a ser fácil, pero el Señor se va a encargar de ajustar todas aquellas cosas. Si realmente usted pone su confianza, su corazón, su mente y su fuerza en agradar al Señor. Y Él se va a encargar de ello. Versículo 7 del capítulo 6 de Romanos. Porque el que ha muerto, y ya entendemos que cuando Rab Shaul aquí está hablando de muerte, está hablando de la eternidad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A qué se refiere esto, Rab Shaul? Hablamos, hermanos, de por qué hacemos tevilá, por qué nos sumergimos. Hay 3 pasos, sedaim, que se les llama en hebreo, que ahorita acabamos de hablar de ellos, que se le requería a la gente que quería entrar al pacto de Dios. Se les requerían 3 cosas: el creer y confesar que Adonai es el verdadero Dios, sumergirse en un cuerpo de agua, y si eran varones, la circuncisión. Cuando Rab Shaul trae a las naciones y empieza a predicar el mensaje de Yeshua a las naciones, los hace creer en Adonai a través de Yeshua, porque si hemos creído en Yeshua, creemos en Adonai. Los sumerge en agua, en un tevilá, por la fe en Yeshua, y su corazón es circuncidado. Entonces, por medio de Yeshua, entramos al pacto con Hashem. No practicamos ni hacemos maldad, o sea, anti-Torah. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado, nos hemos sumergido en agua. Andamos en la justicia de Hashem, y ya hemos hablado de lo que es la justicia de Hashem. Andamos en obediencia de acuerdo a la Torah, y tenemos conciencia de lo que es Ra'ah y lo que es Al-Het. Ya sabemos lo que el Señor demanda de nosotros. Y por ende tenemos shalom con Hashem y con los hombres. Ahora mucha gente ha venido y me ha dicho: hermanos, que yo pues hice tevilá cuando era cristiano y ahora lo quiero hacer cuando soy mesiánico. Lo puede hacer, hermano, no hay problema. Pero algunos de ustedes han practicado la tevilá en el mesianismo y es algo completamente diferente, hermanos. Porque cuando nosotros hacemos tevilá, estamos entrando con una conciencia que estamos haciendo un acto de purificación, de dejar realmente nuestra vida atrás y consagrar cada aspecto de nuestro diario vivir a la manera adecuada de Hashem. Por eso aquí Rab Shaul dice: porque el que ha muerto, o sea, el que se ha sumergido y ahora camina de acuerdo a las obligaciones del Señor, ha sido justificado del pecado. Ya está bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque ahora camina adecuadamente delante de Él. Y si morimos, o sea, si dejamos aquella antigua manera de ser, si nos convertimos al Señor, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Tevilá de Yeshua. ¿Por qué no vamos a Primera de Kefa, Primera de Pedro capítulo 3? Primera de Kefa, Primera de Pedro
capítulo 3, y lo voy a estar leyendo a familia para ir pausando. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 22. Ahí estamos todos. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 22. Ahí estamos. Bien. Una vez más, para los que están escuchando en línea, Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 22. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos de Adonai están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Adonai está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién, versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Quiero pausar aquí, hermanos. Aquí se le está hablando a un grupo de Ger Sadik. Literalmente se le está diciendo: no se cansen de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Guardar los mandamientos de Dios. No se cansen de hacer el bien. Y si aún cuando alguien venga y les diga: ¿por qué haces lo que haces? Ustedes con mansedumbre expliquen por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué guardo Torah? Porque mi Padre me lo está pidiendo. Porque si yo le amo, voy a guardar sus mandamientos. Cuando nosotros leemos, hermanos, este mensaje tan claro, aquí se le está hablando a Ger Sadiks. No se preocupen, no va a ser fácil guardar Torah, pero háganlo, porque van a encontrar bien. Y cuando alguien les pregunte por qué hacen lo que hacen, con mansedumbre expliquen, y con amor en su corazón. Vamos a seguir, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mesías. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Mesías, padeciendo una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noa, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Tevilá, que corresponde a esto, ahora nos salva, ha quitado las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua HaMashiach, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando este versículo, hermanos, se aplica mucho también al que Tevilá salva. El Tevilá no salva. Lo que aquí se está refiriendo en esta escritura
es que cuando nosotros nos sumergimos, cuando nosotros decidimos morir al viejo hombre, estamos siendo salvos de nuestra propia decisión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos Tevilá en Yeshua, cuando nosotros nos sumergimos, estamos optando por vivir una vida adecuadamente a sus mandamientos. Y esto nos salva a nosotros mismos. Ya no tenemos que preguntarnos qué es realmente la voluntad de Dios. Nosotros ya la conocemos a través de su perfecta Torah. Dice el versículo 8, y si morimos con el Mesías, creemos que también vivimos con Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sumergidos y morimos al pecado, vivimos adecuadamente. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando estamos en Yeshua y en sus mandamientos, podemos fallar, podemos tener al-het. Tal vez puede haber oportunidades o ocasiones donde no le damos al blanco, donde hacemos una ofensa, pero tenemos la habilidad de no quedarnos en el pecado o en la muerte, sino vivir. ¿Y cómo sabemos que vivir o mantenernos en vida es guardar los mandamientos de Dios? Si alguien pudiera leer Deuteronomio 5:33 y Amós 5:14. Cuando nosotros, hermanos, cuando el ser humano practica el pecado, está en muerte. Cuando el ser humano decide ir en contra de la manera en que Dios quiere que viva el ser humano, esa persona está muerta, en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando nosotros optamos a morir a Ra'á, a morir al pecado, introducirnos a un sistema, el cual Hashem asigna para poder vivir una vida en santidad, tenemos vida. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio 5:33? Amén. Adelante. Andad en todo el camino que Adonai vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Para que viváis. Viendo un comentario, hermanos, rabínico, dice, ¿por qué aquí Hashem dice para que viváis? Pero también dice para que tengan, ¿cómo dice? Larga vida, ¿verdad? Si dijera para que vivéis, pues ya está hablando de vivir. Pero la primer parte, hermanos, no se refiere a vida física, se refiere a vida espiritual. Para que vivan y para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra. O sea, si tú decides guardar Torah, si tú decides andar conforme a los mandamientos del Señor, vas a tener vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo adecuado delante del Señor. No estás en la muerte, no estás en el pecado. ¿Qué dice Amós 5:14? Buscar lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así el Espíritu Adonai de los ejércitos estará con ustedes, como decís. Buscad lo bueno para que viváis. ¿Y qué es lo bueno, hermanos? Si no es la Torah. ¿Qué es lo bueno? Si no es no robarás, no mentirás, guarda Shabbat, no me ato. Esas son las cosas buenas. El Señor le decía a su pueblo, compartíamos la última vez, he puesto delante de ustedes vida y ¿qué? Y la muerte. Y qué hermoso el corazón de Hashem. Hijos, escojan la vida. ¿Por qué? Porque los amo. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida. Y ahí, hermanos, no necesariamente está hablando de Yeshua, está hablando de la Torah. Claro, después vino Yeshua, la Torah viviente, para abrirnos el pacto y poder nosotros entrar al pacto con Adonai. Pero cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, tenemos vida. Así también vosotros, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. ¿Qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces me equivoqué, familia, porque esa no es la cita. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Ya ustedes tienen una vida diferente, ahora están llamados a guardar los mandamientos del Señor, para guardarse en santidad. Dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí, hermano, Rav Shaul está hablando un grupo de Ger Sadik que vivía en una cultura sumamente pagana, sumamente infiltrada por inmoralidad, por pecado, por mentira, por idolatría. Y Rav Shaul les advierte, no entreguen sus cuerpos a esto, porque tarde que temprano va a venir el Yetzer Hara y les va a ganar. Mejor preséntense a Hashem ustedes mismos, dice, sino presentaos vosotros mismos a Hashem, al Señor, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y a mí me impacta, hermanos, aquí el hecho de que él dice, sino presentaos vosotros mismos. Aquí Rav Shaul pudo haber hablado del poder del Ruach HaKodesh, pero aquí hablaba de que debe de haber en nosotros esa voluntad, debe de haber de nosotros ese deseo de presentarnos físicamente delante del Señor y decir, yo no quiero pecar. Y eso, hermano, está ligado con hacer teshuvah, con volvernos al Señor. Y esa fuerza viene cuando usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, porque el Señor nos fortalece para no caer. Esta es la lucha interna, volvemos a la inclinación buena y a la inclinación mala que hay en nuestras vidas. Versículo 14, del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Aquí es donde les dije, ahora sí, agárrense de sus kipas, porque aquí es donde viene la explicación. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Cuando yo busqué, hermanos, este término, ya habíamos estudiado de los dos términos que se usan en griego, que es nomos y entolas. Entolas está hablando de la Torá que Adonai le dio a Moshe, y cuando hablamos de nomos, estamos hablando de ley rabínica o de halajá. Dice, no estás bajo la ley, y el término que usa en griego es upo nomon. O sea, no estáis ya bajo el legalismo o no están bajo ley rabínica, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar esta explicación, familia, y después quiero que entren sus comentarios o preguntas. No estar bajo la ley no significa no guardar Torah. En este versículo, no estar bajo la ley no significa no guardar Torah. ¿Por qué? Porque usa el término nomos, que está hablando de legalismo, está hablando de halajá. Si está diciendo, hermanos, que ya no estamos conforme a la Torah, o que ya no tenemos que guardar Torah, entonces se contradice Romanos 3:31. ¿Qué dice Romanos 3:31? Romanos 3:31. Y si alguien puede ir buscando Romanos 7:12, Romanos 8:7
y Mateo 19, 17. Una vez más, para los que nos escuchan en línea, Romanos 3, 31, Romanos 7, 12, Romanos 8, 7 y Mateo 19, 17. Romanos 3:31. Ajá. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, por la emuná, ¿invalidamos la Torah? No, la confirmamos. ¿Qué dice Romanos 7:12? Amén. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Torah es buena y es justa. 8:7 del libro de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a la Torah. ¿Por qué? Porque le es contrario. ¿Qué dice Mateo 19, 17? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda sus mandamientos. Si quieres vivir, guarda los mandamientos de Hashem. Aquí viene la explicación, hermanos. Quiero que pongan oído a esto. Ger Sadik y judíos que creen en Yeshua y obedecen a Hashem no están bajo la condenación de la norma rabínica por sus prácticas, como aquellos que tratan de obtener su justificación a través de la observancia legalista o nomos, fuera de la fe o de la emuná. Esto contradice el sistema de la justicia de Dios. El tú quererte apegarte a la ley rabínica, a la ley de hombre, va completamente en contra del sistema de la justicia de Dios. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué es el sistema de la justicia de Dios? ¿O cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un sistema que Hashem usa para rectificar al ser humano de su manera inadecuada de conducirse. Él mandó a su hijo Yeshua para pagar nuestro pecado en el madero y acercarnos a la Torah. No a ley humana, no a ley pastoral, no a ley rabínica, a su Torah, a sus preceptos, para estar bien con Dios. Tenemos que vivir como Él manda. Esto, hermanos, es verdaderamente gracia, el no merecernos algo, el hecho de que Él nos dio su Torah. Nomos es de hombre. Gen quiere decir en sí gracia en hebreo, viene de Hashem. Confirmamos todo este mensaje, hermanos, de no estamos bajo la ley, en cuestión a que no estamos bajo ley rabínica, se va a ver más claro en el capítulo 7 y en el capítulo 8 que vamos a estar viendo las próximas semanas. Porque en las próximas semanas, hermanos, el capítulo 7 y el capítulo 8 empieza Rab Shaul a usar la palabra ley como si fueran palomitas. Pero, desafortunadamente, la razón por la cual esto no se entiende es porque no se da la traducción adecuada en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Se usa ley para todos, cuando Rab Shaul está hablando de 3 diferentes tipos de leyes. La Torah, Halajá y la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Tú pecas, tú mueres. Sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente, financieramente, pero cuando tú cometes un pecado, hay muerte. Y esa es una ley muy clara. Cometes pecado y hay muerte. Entonces está la ley de Hashem, la Torah, está la ley rabínica, la que han implicado los rabinos, y la ley de la muerte, que tú pecas y hay una consecuencia. El pueblo de Hashem no está bajo legalismo, no está bajo hubo nomo. Si pudiéramos leer Romanos 3:20, por favor. Romanos 3:20. Amén. Adelante. Ya que por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado, ¿no? Delante de Él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Amén.
somos llamados a vivir en la estructura de la Torá, la cual nos muestra el pecado y nos manda a Yeshua para tener fe en él. Como pueblo de Dios, debemos de estar en su instrucción y nunca bajo legalismo o halajá, la cual trata de establecer un sistema en base a poder y a condición humana. Entendiendo esto, hermanos, volvamos otra vez al versículo. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo halajá, no estáis bajo ley rabínica, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Ya hemos explicado muchas veces esto. ¿Qué es gracia? Algo que no nos merecemos. Nosotros como naciones no nos merecíamos la Torá y el Señor nos la dio. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir aquí? No están bajo ley rabínica, están bajo la Torá. Literalmente eso es lo que el versículo está tratando de decir. ¿Y por qué, hermanos? Porque ya aquí ya vamos a entrar casi al final del capítulo 6 y el capítulo 7 y el capítulo 8. Les digo que ya empieza Rab Shaul a hablar de la ley rabínica, de la Torá y de la ley del pecado. Pero desafortunadamente en la Reina Valera solo usa el término ley, 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 y por eso ha traído mucha confusión. Por eso yo en este momento les hice leer estos versículos de Romanos 3:31, 7:12, 8:7 y en Mateo, donde habla positivamente de la Torá, porque no está hablando de la misma ley. Está hablando de la Torá que Hashem dio, y después está hablando de la ley rabínica y después de la ley del pecado. Antes de seguir, hermanos, me gustaría abrir ahorita la plataforma para alguna pregunta, algún comentario, y esto lo quiero hacer porque tal vez muchos de los que están en línea se pueden estar haciendo las mismas preguntas que usted se está haciendo ahorita. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Es que uno piensa que estar bajo la gracia es que está permitido hacer cosas que, ¿cómo se llama? Que no es pecado, sino infracciones a la Torá. Y lo vemos como que está pagando precio, o sea, que bajo la gracia y ya no hay nada que me pueda culpar a hacer todo lo que yo quiero hacer. Cuando esa ideología es tan contradictoria en sí, porque si dices, bueno, como dice mi hermana Rivka, si ya no estoy bajo la Torá, entonces puedo hacer lo que yo quiera, pero entonces pues podemos robar, pues podemos mentir. Entonces, ¿dónde realmente entra esa clasificación? Entonces, me gusta que estén llegando al entendimiento en donde decimos, bueno, es que ya todo está pagado. Sí, tu pecado está pagado. Por eso dijo Yeshua, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, he venido a cumplirlos. Entonces, eso lo tocábamos la semana a semana. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor esto sí y esto no? Yo entiendo como gracia de que el Señor en su infinita bondad nos dio la salvación, como dice en la palabra, no para que nadie se gloríe, no porque se pueda hacer todo lo que queramos, sino que si por méritos de nosotros no lo hubiéramos tenido nunca. Entonces a eso se refiere la gracia. Y realmente, hermanos, ese versículo que aplica mi hermana Yoli está completamente a favor de esto, porque si la salvación fuera por obras, ahora ya hablamos que cuando en el Brit Hadashah se habla de obras, ¿de qué está hablando? De halajá. Entonces, no es por halajá, para que nadie se gloríe, sino es por gracia, algo que no nos merecíamos, que no siendo pueblo, el Señor nos hizo pueblo, que no mereciéndonos nosotros una postura, el Señor mandó a su Hijo para abrirnos la puerta a nosotros al pacto y poder participar de su instrucción y ser un pueblo santo.
Es por esto, hermanos, que halajá va completamente, cuando halajá se aplica a que tú lo puedes hacer, a que son tus obras y tu mentalidad para poder ser justificado delante del Señor, no. Ahí Rab Shaul tenía un gran problema y decía, no. En sí estaba en contra de lo que él estaba queriéndole aplicar a los Ger Sadik. Porque muchas veces se quería aplicar la ley rabínica a los Ger Sadik y Rab Shaul dice, es que no es necesario. Se contradicen el uno al otro, porque es suficiente con la Torah, es suficiente con la gracia. Y desafortunadamente hemos malinterpretado que si estamos en gracia no estamos bajo la Torah. Hermanos, quiero que entiendan esto, gracia es Torah. Porque gracia quiere decir algo no merecido. Usted y yo no nos merecíamos la Torah porque no éramos Israel. Pero mandó a su Hijo, que nos dio el camino, la verdad y la vida, que nos hizo aceptos a sus pactos y que fuimos injertados a Israel para ser un pueblo. Creo que mi hermana tiene un comentario, ¿no? No, sí, Oh. Parece que Pablo se contradice, pero es lo que le estaba comentando con un hijo mío que está agarró gracia, ya no te preocupes de nada, y no le pude hacer entender que no es que, digo, mira, porque aquí abajo dice, es maldita la Torah, o sea, de ninguna manera. O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, es bien difícil cuando ya tienen el concepto de la gracia como libertad. Y algo, hermanos, que a mí me gusta aclarar y que en cierta manera desarma la ideología. Cuando yo me he presentado con mucha gente que es anti-Torah, yo les digo dos cosas. Una, yo no guardo Torah para ser salvo, que te quede claro. Porque mi salvación, mi redención, de poder algún día vivir en su gloria, viene a través de la fe en Mesías. La fe en Mesías me lleva a guardar los mandamientos. Eso quiere decir, no guardo los mandamientos para ser salvo. Guardo los mandamientos porque soy salvo. Ese es mi primer punto. Número 2. Tú dime qué pecado cometo al guardar Torah y yo paro de guardar Torah. Acúsame de algún pecado. Descansar un día de la semana y dedicarse a Hashem y a mi familia, ¿es pecado? Guardar las fiestas que Adonai ordenó a su pueblo, ¿es pecado? Comer de acuerdo a una norma divina y mantener mi cuerpo sano, ¿es pecado? Dime tú, ¿qué pecado cometo? Y lo paro de hacer. Ahora, cuando nos vamos a un extremo y cuando lo queremos aplicar para que eso nos rectifique y nos dé la oportunidad de un día ser justificados delante de Dios, ahí es donde no. Y aún, hermanos, desafortunadamente ese ha sido el error, que el mundo de afuera cree que nosotros somos justificados a través de nuestras obras. No, las obras son una muestra, son un fruto de quién somos en Yeshua. Es por eso, hermanos, que es eficaz que usted y yo a veces no digamos absolutamente nada, sino que lo vivamos. Y que la gente al verlo diga, él es diferente, ella es diferente. ¿Por qué? Porque con las palabras no nos vamos a ganar a nadie, hermanos. Es con el testimonio y con la manera de vivir guardando los mandamientos de Dios. Y para agregar un poquito el comentario, cuando uno lee lo que es los primeros libros donde está toda la Torah, la ley de Moisés, en todas las veces que Adonai le habla a Moshe, le dice que hagamos esto, que cumplamos el otro, que este es un mandamiento y el otro, pero nunca dice, hágalo para ser salvos. Siempre dice, hágalo porque me aman. No dice que para ser salvos. Y eso es algo bien importante porque ahorita todo se pone en juego. Ay, ¿y a poco no voy a ser salvo si hago eso? ¿A poco no voy a ser salvo luego el otro? Entonces, si somos hijos que solo hacemos cosas para ser salvos, somos hijos convenencieros. Porque ¿quién dijo que la Torah, la ley, como lo dicen comúnmente, fue dada por Dios para ser salvos? Nunca, en ninguna parte dice eso. Fue dada para que nosotros vivamos y vivamos bien. Porque Dios es un Dios tan bueno que se preocupa no solamente por lo que va a pasar después, sino por lo que estamos pasando ahorita. Y esa es la regla para poder, la Torah
aplicarla y tener una buena manera de vivir, pero no para ser salvos. No podemos comprometer todo quieren poner en juego la salvación. Y no tiene nada que ver, es porque amas a Adonai. Esa es la clave. Amas, nada más. Por amor a nosotros. Hay un versículo de Romanos donde se explica que la salvación o se pierde o hay que cuidarla porque qué peligro, ¿no? Pero te dice que porque por el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Es el verso que se usa para eso, significar. La salvación nada más vino por confesar a Yeshua como Señor. Creer en él. Pero ¿qué es la consecuencia de creer en el Mesías? Guardar Torah. Esa es la consecuencia. No es al revés. Entonces, en lo que es el tema de la salvación hemos hablado muchas veces aquí. Y nosotros no somos nadie para juzgar quién es salvo o no. Porque ninguno de nosotros somos Hashem. Así que en ese tema que es muy delicado, yo creo que va a haber otra clase para eso. Pienso que no somos nadie, ni tenemos la suficiente, ¿cómo se puede decir?, discernimiento o inteligencia para saber si una persona es salva o no. Incluso, hermanos, los rabinos son muy claros en decir, Maimonides, Moshe Rambam, decía, la Torah fue dada para tres cosas. Para traer shalom, para apartar a un pueblo y para hacer luz a las naciones. Para eso fue dada la Torah. Fíjense que ahí no está hablando de salvación. Para tener paz, para ser santos, para ser diferentes y por ende ser luz a las naciones. Y dar un testimonio de que hay un Dios. ¿Y cómo es ese Dios? No le gusta la mentira. Santificó un día y le gusta que lo guarde. Tiene diversas fiestas porque nuestro Dios es alegre. Le importa lo que comemos. Le importa cómo conducimos nuestro negocio. Le importa que honremos a nuestros padres. Y puedo seguir en la perfección de su instrucción para poder vivir bien. Por ejemplo, una vez nos decía un hermano que la Torah es como nuestro espejo. Es donde nos reflejamos y ay, aquí no estoy bien. Ahora sí, como dices, en nuestra inclinación mal es nuestro instructivo de vida que nos ayuda así como que a alinearnos otra vez para llegar a tratar de buscar esa santidad como Él quiere con sus hijos que somos. Dice en el libro de Salmos 19, capítulo 19, versículo 7, dice, la Torah, la ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el 8, los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. Perfecto, dice. ¿Salmo qué? Capítulo 19, versículos 7 y 8. Perdón, y en cuanto a la gracia, en el 6.1 ahí lo dice muy claro, dice, entonces hemos de decir nosotros, continuemos pecando para que pueda haber más gracia. De ninguna manera. De ninguna manera, ahí está la respuesta. Y cuando habla de obediencia, pues obediencia ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué vas a obedecer si no hay nada que... Si ya dijiste yo creo en Yeshua, pues ahora qué. Podemos resumir que Adonai, por su gracia, nos entregó la Torah para buscar y encontrar el camino a la salvación. Así es. Porque volvemos, decía nuestra hermana Yehudi, la Torah es un espejo. Ay, aquí ando mal. No es lo que nos... No, en sí la Torah nos lleva a Yeshua, porque Yeshua es el único que nos puede purificar. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuando andamos mal? De acuerdo a sus mandamientos. Por eso Yeshua dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos los van a llevar a que digan, tengo que hacer Yeshua. Adonai, en el nombre de Yeshua, perdóname, porque hice esta infracción, hice esta violación de la Torah. Aquí está mi corazón, aquí está mi espíritu, aquí está mi alma, aquí está mi carne. Me vuelvo a ti con todo lo que soy. Ayúdame a enderezar mis veredas delante de ti, caminar bien delante de ti, delante de los hombres. ¿Por qué? Porque eso va a traer shalom. Y esa es una de las razones por las cuales la Torah fue dada.
Esa fue una de las razones por las cuales a Israel se le dio la tarea de ser un pueblo santo, para que las demás naciones pudieran decir, hay un Dios verdadero. Y ese Dios es el Dios de Israel. Por eso, hermanos, no estamos, aquí Rav Shaul está luchando con esta enseñanza, no están bajo halajá, no es por obras humanas, sino por medio de la Torah, en la cual ustedes van a ser justificados. Seguimos leyendo. Versículo 15. Amén. Por lo tanto, ya. ¿Lo leo? Sí, aquí, versículo 15. Por lo tanto, ¿a qué conclusión debemos llegar? Continuaremos pecando porque no estamos bajo el legalismo, sino bajo la gracia. Fíjense, aquí Rav Shaul, hermanos, quería cubrir todas las bases. No quería que los Gersadim dijeran, pues tampoco estamos bajo el legalismo, entonces pecamos. No, de ninguna manera. Dice, no halajá, entonces podemos hacer lo que queramos. No quiere decir eso. Rav Shaul estaba cubriendo todas las bases. ¿En qué? En que creer en Yeshua sigue la perfecta Torah y estarás bien con Hashem y con los hombres. Entonces, ahora porque no estamos bajo legalismo, entonces vamos a pecar de ninguna manera. Y esto, hermanos, se ata a cómo él empieza el versículo 6. ¿Cómo empieza el versículo 6? Entonces hemos de decir nosotros, continuemos pecando para que pueda haber gracia. De ninguna manera. Entonces aquí es una continuación, hermanos. Por eso les digo que no se pueden leer estos capítulos, no se deberían de leer con una como pausa con versículos y capítulos. Esta es una carta personal que Rav Shaul estaba diciendo. Entonces decía, vamos a seguir en el pecado para que la gracia o la Torah dada a las naciones siga. De ninguna manera. Bueno, ahora hablando de halajá, ya no estamos bajo halajá, ahora estamos bajo la Torah. ¿Seguiremos pecando? No, de ninguna manera. Aquí Rav Shaul, hermano, lo que estaba transmitiendo a Roma es que no podían seguir ellos viviendo la manera antigua de vivir. Roma, hermanos, era y es y será un sistema completamente en contra de Hashem. Desde su principio, desde Babel hasta que ahora se ha trasladado a Roma, sigue con una lucha en contra de las cosas de Hashem. Y nosotros lo hemos sabido por sus celebraciones y por sus raíces de paganismo. Y aquí, hermanos, estaban estos creyentes, ahora sí, que en la pura cuna del pecado. Y Rav Shaul les decía, por esto y por esto van a seguir pecando. De ninguna manera. Ustedes ya han muerto al pecado, ya han dejado eso atrás. Ahora tienen que vivir conforme a la Torah. Ahora tienen que conducirse de una manera digna de hijos de Hashem. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Ahora, muchos quieren usar este versículo, hermanos, para hablar de que aquellos que se esclavizan, de cierta manera, como ellos lo explican, a Torah. Pero Rav Shaul no está hablando de eso. Él dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? A la Torah. Volvamos a leerlo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? En otras palabras, si te vas a someter a alguien, lo vas a obedecer. Sea para muerte, en pecado, o sea para vida, a través de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que mandó a su Hijo, que nos pagó nuestro pecado y nos acercó a sus mandamientos. ¿Eres esclavo o de la vida en Dios o eres esclavo del pecado? No hay intermedio. No lo hay. O estás en la vida o estás en la muerte. O estás en el sistema de la Torah o estás fuera del sistema de la Torah. Si estás fuera del sistema de la Torah, pecas y sirves al pecado. A la maldad. Si estás en el sistema de la Torah, le sirves a Hashem.
Y si tuvieres y cometieres algún aljet, alguna falta, qué precioso, hermano, que tenemos Teshuvah, que nos podemos volver a Hashem. Que nuestro Dios no nos corte y nos dice, ya fallaste al blanco, ya no eres digno. No, dice, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. Que en algún momento, sí, si llegamos a fallar en la Torah, llegue ese precioso espejo y te dice, hijo mío, aquí tienes una mancha, límpiate para que vivas. Hijo, andas mal, endereza tu camino porque te amo. No te mueras en tu pecado. Y aquí, hermanos, es donde yo genuinamente creo que el que es hijo de Hashem, es hijo de Hashem. Cuando usted genuinamente hace un pacto con Hashem, yo le llamo que es como entrar a la mafia, ya no te puedes hacer para atrás. ¿Por qué? Porque entras una conciencia. Ya no puedes vivir igual. Cometes una falta y es el Ruach HaKodesh. Estás fallando, estás mal, endereza tus veredas. Y tarde que temprano, hermanos, en la misericordia de Hashem, Hashem va a tomar tu mundo y lo va a sacudir de una manera impresionante con un propósito de que hagas Teshuvah, de que te vuelvas a él. Va a tener tal vez que mover mar, cielo y tierra, y va a tener que arrinconarte con un propósito, como lo hizo con Israel muchas veces, que lo hizo pasar por guerras, que lo hizo pasar por exilios, que ponía naciones a que los oprimieran. ¿Y con cuál era el propósito? Que se volvieran a Él. ¡Qué Dios, hermano, tan precioso tenemos! Que cuando nosotros genuinamente queremos hacer pacto con Él, Él se toma las cosas en serio. Y dice, ¿quieres ser mío? Ok, está bien. Pero ten en cuenta que cuando te desvíes, yo voy a hacer todo lo posible porque yo soy tu pastor. Y si te tengo que quebrar las piernas, y si tengo que hacer algo y traer lobos para que te acerquen a mí, lo voy a hacer porque te amo. Escoge por favor la vida. Y por eso, hermano, nos dio su Torah para que no nos desviáramos. Y aun si nos llegáramos a desviar, grande es su misericordia, que con lazos de amor nos trae de vuelta. ¿Qué Dios tan grande, hermanos? Yo no he conocido, créame, a otro Dios como mi Dios. Yo no he conocido a otro como Hashem. ¿Por qué? Porque no lo hay. Amén. Usualmente entramos a otras ideologías y son dioses de espada, dioses de matar, dioses de que si no haces esto te voy a cortar. Sí, Hashem es fuego consumidor, pero dice que su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí Rab Shaul lo resume tan precioso. Antes fuisteis esclavos del pecado, pero ahora de corazón están obedeciendo a la Torah. ¿Lo ven? Pues gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué hace un siervo, hermano, si no es acatarse a la mano de su amo y a su perfecta voluntad? Nosotros creímos que Yeshua es el único camino, la verdad y la vida. Él vino, pagó nuestra falta y le dijo, papá, ya pagué su pecado. Y para que no sigan pecando, les voy a dar mi Torah. Para cuando lleguen a fallar en el blanco, lleguen a ti en mi nombre y tú los puedas recibir. Aquí están. ¿Y qué hace el Padre? Ahora son mi pueblo. Ahora son mis hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios por medio de Yeshua HaMashiach, el cual nos dio la manera de vivir. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Ya sabemos a qué se refiere. En otras palabras, sigan en el sistema de Yeshua y sus mandamientos. Primera de Juan 5.3. ¿Qué dice Primera de Juan 5.3? Amén. Adelante. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. Que guarden sus mandamientos. Ay, pero qué pesado. No son pesados. Dice que no son gravosos. Hermanos, usted llama gravoso a 24 horas descansar. Decirle al mundo no. Decirle al mundo no. A las cosas de afuera no. Y decirle a Hashem sí. Mi familia, mi tiempo. Ir a caminar. Ir a la sinagoga. Meterme en la palabra. Agarrar mi canasta de picnic. Y escuchar a mi hija. Escuchar a mi hijo. Escuchar a mi esposa. Platicar, echarnos una siesta. Descansar nuestro cuerpo. Desafanarnos y desconectarnos 24 horas de este mundo que nos agobia y nos enferma. ¿A eso llamamos gravoso? ¿Llamamos pesado y gravoso a que Hashem nos dé una dieta que nos va a beneficiar? ¿A fiestas tan preciosas en donde celebramos nuestra libertad? ¿En donde celebramos que Él habitó entre nosotros en Sukkot? En Rosh Hashanah, que celebramos que un día Él vendrá por nosotros. ¿A eso llamamos gravoso? Versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, eran libres de la Torah, de la justicia de Dios. No estaban cercanos cuando estaban en pecado. 21. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Volvamos a lo mismo. He puesto delante de ustedes vida y muerte. Hermano, él está hablando como un rabino, alguien que te conoce la Torah, sí. Entonces, si él está hablando de muerte y él está hablando de vida, él no se va a ir a ningún concepto cristiano, él se va a ir a la Torah, porque era lo que él conocía. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, tenemos a su Hijo, Yeshua, tenemos la Torah que nos santifica y un día nos va a dar la habilidad de poder llegar a Haba Olam. ¿Qué es Haba Olam? El mundo venidero. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que en ese mundo venidero, en esa era mesiánica que va a llegar, van a entrar aquellos que guardaron los mandamientos del Señor. Dice, he aquí la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo dijo que era? Haba Olam. El mundo que viene. Haba es algo que viene y Olam se refiere a eternidad, pero también se refiere a universo. Haba Olam. ¿Sí? Me pregunto a partir de cuándo o quiénes estas verdades que nos estás diciendo. Indudablemente que Jacob las conocía porque las escribió así como nos las estás transmitiendo. Pero desde cuándo se quitó el velo para darnos esta enseñanza tal y como se pretendió en su momento, y que nadie lo tiene así, porque en la iglesia cristiana no se conoce, no se entiende de esta manera. ¿Y cómo es? O sea, nosotros somos un grupo mesiánico. ¿Se aprende de este grupo mesiánico a partir de dónde? Todo esto empezó alrededor de los 70s. Empezó a haber un renacer en cuestión a conocer las raíces de la fe. Y me atrevo a decir que ahí es donde Hashem empezó a, como quien dice, allá empezar en la última llamada. Empezó a haber estos cambios dentro de los creyentes que decían,
había estas mismas preguntas. ¿Por qué la Torá y por qué sí y por qué no? ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué se dice que es buena y luego se dice que no se guarde? Y todo esto empezó alrededor de los 70, donde empezó el movimiento mesiánico. Y me atrevo a decir que ya estaba en el corazón de Hashem. Y me atrevo a decir que se empezó porque ya estamos en los últimos tiempos. Y dice la Escritura que en los últimos tiempos Él iba a mandar al espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías algo que hizo es llamar al pueblo fuera de los Baales. Y decía, regrésense a Adonai. Muchos no hicieron caso. Unos sí, unos no. No quiero juzgar a nadie, no es mi postura, pero yo voy muy de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Ruach dice a la Kehilá. Y desafortunadamente muchos no queremos oír lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque nos va a incomodar. Nos va a reestructurar y es algo que el humano no está dispuesto a hacer. Prefiere vivir su manera como él quiere, pero no está dispuesto a acatarse al Señor. Eso es de valientes. Es por eso compartíamos la semana pasada. Nos basamos mucho en mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero ¿por qué le dijo esas palabras a Joshua, a Adonai? Porque un poquito antes le dice que no se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que meditarás de día y de noche y andarás conforme a todo lo que yo le mostré a mi siervo Moshe. Entonces mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Adonai tu Dios. Pues eso nos quiere decir, hermanos, que para guardar Torá se necesitan agallas. Muchas. Y todo el libro de Romanos es una carta donde Rab Shaul le dice a los Gesadim, no se me desanimen, persistan, sigan adelante, sigan en santidad, no miren a derecha ni izquierda, guárdense. Y ese es un mensaje, hermanos, que hasta nuestros días sigue retomando. ¿Es fácil de transmitir? No. ¿Todos lo van a querer? No. Y qué bueno, hermana, que hizo esa pregunta. Ahorita voy, hermano Rafael. Una vez se nos dijo, ¿por qué no vamos a compartir esto a varios lugares? ¿Por qué no lo llevan a instituciones? Y voy a dar una respuesta que una vez nos dijo un hombre muy sabio. Porque esta palabra la leen muchos. Leemos la misma, pero no estamos dispuestos a escudriñarla y a someter nuestra voluntad a ella. Porque eso no es fácil. No es nada fácil. Sí, hermano Rafael. Gracias, hermano. En el libro de San Juan, Dios mismo se revela ante nosotros, ¿no? Porque dice, la revelación de San Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vemos así claramente que todo lo que está escrito pues es de Dios y está para revelarse precisamente como tú lo acabas de expresar, aquel que realmente está escudriñando tu palabra, porque está viva la palabra. Sigue vigente. Por eso, hermano, yo quise abrir con la mentalidad de Ejad. Adonai es uno, el Redentor es uno, la Torah es uno, es un pueblo, es Adonai Ejad. Los tres funcionan para un sistema, no hay división. Hermanos, si una y otra vez leemos en la Torah que Adonai le dice al pueblo de Israel, les he dado estos mandamientos para que vivan, les he dado estos mandamientos para que sean luz, les he dado estas instrucciones para que prosperen, para que todo les vaya bien. Pero ustedes a los Gersadik no. Están bajo gracia. Hagan lo que quieran. Entonces, ¿acaso Dios es solo de los judíos? De ninguna manera. Entonces Dios hace diferencia de personas. Y Él no hace eso. Es un Dios, una ley, un pueblo, un Mesías. Para honra y gloria de Dios Padre. Vamos a seguir para terminar. Ya vimos el versículo anterior. El último versículo del capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Una vez más. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Cuál es esa vida? La Torah que tenemos por medio de su Mesías. La cita es Deuteronomio 36:15, 30:15 y 30:19. Hashem nos dio a Yeshua, el cual nos dio la Torah para vivir. Hermanos, cuando yo estaba leyendo estas cosas y cuando venía la revelación, me tuve que encerrar en mi cuarto y decirle a Dios, gracias. Gracias porque ahora tú no me pagas conforme a mi pecado, porque me diste un conducto, un camino, una verdad, una vida que es tu Hijo. Y ese Hijo no se quedó con nada, me dio su instrucción y me dice, vive de esta manera para que vivas, para que puedas agradar al Padre, para que puedas tener vida eterna, para que puedas tener vida plena. Si eso, hermanos, en lo profundo de nuestro interior no nos hace decir, Baruch Hashem, yo no sé qué más nos conmueve como hijos del Señor. Tan perfecto y tan claro que es. Él nos sacó de la muerte para darnos vida. Afortunados somos de tener un Dios que nos ama, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y ahora sabemos qué es la vida. Vivir bien delante de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir bien delante de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Por qué no damos gracias, hermanos, con todo esto? Avinu Sheva Shemaim. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, que en tu gran misericordia diste a tu pueblo Israel la Torah y a través de ellos nos diste a Yeshua. Que así como les diste la Torah, a través de ellos también salió el linaje de David, el Mesías, el ungido, el cual con su sangre perfecta nos hizo morir al pecado y puso delante de nosotros la vida y la muerte. En esta noche, Adonai, en el nombre de Yeshua, decidimos escoger la vida. Decidimos morir al pecado, a la maldad, y decidimos, Señor, caminar de acuerdo a tus mandamientos, aunque no sea fácil, aunque vivamos en un mundo completamente contrario, Señor, nos aferramos a que tú eres bueno, a que tú eres fiel y que tú no mientes, y que si nosotros somos obedientes a ti, tú serás fiel y misericordioso, Señor, para guardar toda circunstancia a nuestro alrededor para nuestro bien. Dichosos somos, Señor, en tenerte como nuestro Dios y a tener a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro camino de verdad y vida. Señor, aquí está nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne. Día tras día, Adonai, en el nombre de Yeshua, que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo renueve este pensamiento, purifique y limpie este corazón, este espíritu, esta alma, Señor, para doblegarnos completamente a ti y ser ese pueblo que tú has anhelado.
porque te amamos. Porque hemos amado a tu Hijo, Señor. Porque hemos amado tus mandamientos. Gracias. Gracias. No hay palabras, Adonai, para agradecerte. No hay nada, Señor, que pueda realmente comprobar el hecho de que te amamos tanto más que nuestra obediencia. La cual pedimos, Señor, que día tras día pueda ser completamente delante de ti. Danos la fortaleza, Señor, cada día para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias.